Bienvenidos y feliz Día del Inmigrante Italiano en Argentina, que cae hoy, 3 de junio, justo después del 2 de junio, que en Italia es la fiesta de la República, y se conmemora el 2 de junio de 1946, cuando los italianos y las italianas, o sea, los varones y las mujeres por primera vez, votaron en un referéndum por la República, eligieron la República y la monarquía se acabó. Volviendo al 3 de junio, el recuerdo a Manuel Belgrano, nacido en 1770, fundador de la patria argentina, pero hijo de un inmigrante italiano. Bueno, italiano, ligure de la zona de Imperio, porque al principio los que llegaban a Argentina no eran italianos, sino piamonteses, vénetos, friulanos. Las diferencias regionales eran muy importantes y al principio venían casi todos del norte de Italia. La comunidad más grande en Argentina era la piamontesa y en Brasil la veneta. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, ya cambiaron las cosas y empezaron a llegar muchos inmigrantes del sur de Italia, de Campania, de Calabria, de Sicilia o del centro. Hoy en día, todas las asociaciones italianas son organizadas por región de origen. Yo en Mendoza conocí la Asociación Veneta, que es muy importante para mí, porque hace años que vivo en Veneto, en Verona. La familia piamontesa, que seguramente es la más importante para mí, porque yo nací en Turín, allá viví 20 años, y porque mis antepasados, que hoy viven en Argentina, entre Buenos Aires y Trenquelauquen, emigraron desde Piamonte hasta Buenos Aires, y luego son familia siciliana, que también es importante porque representa mis raíces. Mi mamá es de Palermo, yo pasé muchos veranos entre Palermo y Agrigento, donde estaba la finca de familia. En la Asociación Siciliana tuve la oportunidad de hablar de la percepción literaria de los primeros italianos al Plata y del desarraigos. Y hoy también con ustedes voy a hablar de eso. Bueno, Argentina e Italia, decíamos, tienen una relación muy estrecha en muchos planes, ¿no? Por ejemplo, restaurantes, bar, heladerías con nombres italianos. Estoy pensando en Nicolò y Buongiorno en Capital Federal, y en Perín, Sopelsa, La Marchigiana y muchos más en Mendoza. Luego la comida, la milanesa, la napolitana, la pizza, la musa, la fainà. El tango seguramente, todos sabemos que el tango nació a finales del siglo XIX gracias a los inmigrantes italianos en La Boca, barrio de Buenos Aires. Bailaban entre varones, ¿no? También conocemos a los músicos más importantes del tango y tienen todas raíces italianas: Piazzolla, Pugliese, Corsini. Justo este año salió un ciclo de conferencia de Jorge Luis Borges que habla de eso, habla del primer tango, así decimos, de la historia del tango. Y luego el tema lingüístico, que es muy importante, que yo estudié con Alejandro Patate en la Universidad para Extranjeros de Siena, o sea, el cocoliche y el lunfardo, que podemos ver en palabras que vienen utilizadas cotidianamente, como buen día o fiaca, fiacún, de las cuales habla Roberto Art, que vamos a ver. Ese cocoliche y lunfardo en el crisol de culturas de la Buenos Aires de aquella época. Nos habla de eso Roberto Art en Aguafuerte Porteñas, y por eso le voy a leer algo de esos cuentos. A página 17 Roberto Art escribe: la fiaca, en el dialecto genovés de Génova, de donde llegaban todos los barcos, ¿no?, expresa esto: desgano físico originado por la falta de alimentación momentánea. Los genoveses de La Boca, cuando observaban que un pábulo bostezaba, decían: tiene la fiaca.
Luego dice, en la actualidad el gremio de almaceneros está compuesto en su mayoría por comerciantes ibéricos, pero hace 15 y 20 años la profesión de almacenero en corrales, la boca, barracas, era desempeñada por italianos, y casi todos ellos oriundos de Génova. En los mercados se observaba el mismo fenómeno. Todos los puesteros, carniceros, verduleros y otros mercaderes provenían de la bella Italia, y sus dependientes eran muchachos argentinos, pero hijos de italianos. Y el término trascendió, cruzó la tierra nativa, es decir, la boca, y fue desparramándose con los repartos por todos los barrios. Lo mismo sucedió con la palabra maniar, que es la derivación de la perfectamente italiana mangiar la loggia, o sea, darse cuenta. Y en la página 25 nos cuenta algo muy interesante. Habla del lunfardo y diferencias regionales. Escribe el autor: el skenun no es un producto de la familia modesta porteña, ni tampoco de la española, sino de la auténticamente italiana, mejor dicho, genovesa o lombarda. Los skenunes lombardos son más refractarios al trabajo que los skenunes genoveses. Eso nos cuenta Roberto Arte en Aguas Fuertes Porteñas, y el mismo tema, o sea, el de la ciudad babélica, como se llamaba Buenos Aires en aquella época, principio del siglo XX, lo podemos encontrar, aunque de manera diferente, en Ernesto Sábato en Sobre Cerros y Tumbas, porque él habla en su novela de Buenos Aires como centro de una no bien definida patria, que distingue a los hombres más en términos de clase que de otro, de clase social, y la idea, decimos, romántica y cosmopolita, pacífica de un melting pot, de un crisol de culturas, choca con la realidad de las víctimas del sueño americano, que es muy individualista y creador de un desarraigo profundo. Del cual habla también Antonio Dalmasetto en su novela Oscuramente fuerte es la vida. Es un autor argentino piamontés, Dalmasetto. Y también hablan Eugenio Cambaceres y Antonia Geris, que nos hacen ver cómo esos italianos desarraigados en la Buenos Aires del principio del siglo XX o final del siglo XIX también son víctimas de prejuicios que se concretizan en malas palabras. Por ejemplo, hijo de gringo, así le llamaban a los italianos, tanos y gringos, o papolitano, que viene de Nápoles, luego napolitano y luego papolitano, porque todo lo negativo que tenían los primeros italianos en Argentina lo tenían, como dice el título de la novela de Cambaceres, en la sangre. O sea, era muy difícil, no podían quitárselo de encima. Pero quiero terminar hablando, sí, del desarraigo y de lo más importante hoy, 3 de junio, Día del Inmigrante Italiano en Argentina. O sea, la memoria del viaje que trajo los italianos en Argentina, o, como diría Griselda Gambaro, el mar que nos trajo. Griselda Gambaro, al principio de su novela, empieza con una cita di Quasimodo, autore italiano, dice: «Ed io vorrei che pure a te venisse, ora, di me un eco di memoria, come quel buio murmure di mare». Y luego, a la página 133, habla de algo muy importante, que es la distancia física entre Argentina e Italia, América y Europa, que era muy importante en aquella época y que en realidad sigue siendo muy importante. La primera carta que llegaba de la Argentina después de 6 años. La guerra había sido dura y, entre otras cosas, había revelado la verdadera dimensión del océano, la verdadera distancia que consiste en no saber nada del otro. Termino con una novela muy importante en el tema de la memoria, che è la novela di Memmo Giardinelli, El Santo Oficio de la Memoria. Él escribe:
a la página 316-317. A mí me parece que hay un afán en el hombre por viajar que viene desde la Odisea, el viaje de Dante, los de Gulliver, el extravío de Robinson Crusoe. Sarmiento mismo fue un viajero, y Livingstone, Schweitzer, Quiroga, Cortázar. El afán del viaje es el mismo afán de la literatura, conocer, crear. Por eso la literatura es también un exilio, un viaje interminable, una larga sucesión de cambios. Ha de sufrirlos el exiliado, pero también se enriquece. Su vida y su obra una mutación constante. Todo es variable. Están impedidos de arraigos y solo tienen fijaciones. Resisten a los encasillamientos. En esencia, un viaje es un edificio que se va haciendo en diversos lugares y la literatura también. Gracias.